trabajar son las leyes de Newton. Este señor de acá, de la derecha, es el señor Newton. Ahí yo les puse un poco unos videos en la plataforma sobre la historia de Newton, sobre el principio de matemática y todo, toda la biografía, más o menos en 2 videos ahí se las coloqué para que lo vean. Este es el libro que él escribe que se llamaba Filosofía Natural, Principia Matemática. No sé si recuerdan que antes de Newton hubieron pensadores, no sé si van recordando, van viendo el hilo de la historia de la filosofía natural o de la ciencia, donde en el inicio Copérnico, bueno, donde en el inicio Aristóteles pensaba que la Tierra era el centro del universo, de que las cosas no caían por gravedad, sino que caían porque sentían atracción a la Tierra, que había, ¿cómo es? Que había cosas que subían porque eran buenas y las que bajaban eran porque eran más malas. Era como una filosofía natural muy subjetiva, muy impregnada en creencias de que la Tierra era el centro del universo, de que todo giraba alrededor de la Tierra. Todo eso lo adaptó la Iglesia, Roma, la Iglesia Católica Apostólica y Romana en sus inicios, lo adapta y empezó a haber problemáticas porque empezaron a haber otros filósofos que empezaron a pensar de que no, que tal vez la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y entonces ya empieza la teoría heliocéntrica. No sé si recuerdan en esos documentales que les he puesto, donde aparece Copérnico, y Copérnico empieza a hacer todo un sistema copernicano donde la Tierra gira alrededor del sistema del Sol y los demás planetas también giran alrededor del Sol. Luego Galileo aprende y entiende ese sistema copernicano y él se hace copernicano, pero Galileo vive en un mundo muy religioso porque vive en Italia. No sé si recuerdan que él era amigo del Papa en ese momento y que el Papa le dijo que sí, que escribiera un libro hablando de sus descubrimientos, aunque fueran más del lado de Copérnico, y que él empezó entonces a escribir de las observaciones que le hizo a la Luna, de que los planetas giraban, digo, que los planetas tenían lunas que giraban alrededor de ellos, y entonces eso le daba pie a pensar de que la Tierra también giraba alrededor del Sol, y todo, que hizo un libro que era un diálogo entre tres personajes, no sé si recuerdan en los videos, entre uno que representaba a la iglesia, uno que representaba a Copérnico y uno que representaba a alguien curioso. Y que al final por eso fue sentenciado a ¿cómo se llama esto? A la Inquisición, que casi fue, bueno, casi fue encarcelado y todo. Y al final, di, Galileo, no, bueno, escribe un último libro que ya hablaba de la caída libre, de la gravedad y demás. Entonces, antes de Newton, eso era lo que había. Luego ya aparece Newton con este libro y este libro es como, se dice que es el primer libro relacionado ya a lo que es física, porque ya empieza a incluir dentro de la filosofía natural lo que es la matemática. Entonces ya la física se vuelve más matemática y por eso se dice que es uno de los padres de la física. Em, Este capítulo, entonces vamos a usar, de hecho, prácticamente muchos de los principios de este libro, claro, ya más modernos y demás, y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Qué se va a usar en este capítulo? Em, Dos conceptos nuevos, lo que es fuerza y masa, para analizar principios de dinámica. Lo que vimos en el capítulo 2, que era solo el estudio del movimiento, las tasas de cambio, el de V de T y demás, que fueron los inicios del cálculo integral, se llamaba cinemática. Esto de acá se llama dinámica. La dinámica no ve, no estudia el movimiento solo desde de sus tasas de cambio, cómo cambia a través del tiempo, sino que estudia las causas del movimiento. Entonces, cuando Isaac Newton formula las leyes de Newton, las formula pensando en las causas del movimiento, qué es lo que causa que los objetos se muevan. Y ahí entra el concepto de fuerza. Entonces, ¿cuándo nos encontramos en presencia de una fuerza? Entonces, ustedes pueden imaginarse cuando jalan una cuerda, no sé, una cuerda que tengan atado algo y la están jalando, ahí ustedes aplican una fuerza. Cuando empujan una caja, un auto, cualquier objeto pesado que necesiten
bueno, que entre más pesado, más fuerza necesitamos aplicar, ahí está incluido ese concepto de fuerza. O cuando jalamos un trineo, un chiquito que está sentado en un carrito, cualquier cosa que sea, vea que casi que estas son jale y empuje, como estas puertas que le ponen jale o empuje. No sé, a mí me pasaba que siempre me confundía y cuando decía jale la empujaba y cuando decía empuje la jalaba. Esas puertas de jale o empuje, eso es casi que lo que percibimos como una fuerza, jalar o empujar. Eh, entonces, de ahí vamos a tratar de estudiar las fuerzas que se le hacen a un cuerpo. Entonces, un ejemplo, si nosotros vamos a hacer un problema, eh, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, y luego vamos a ver qué es eso. El diagrama vamos a hacérselo al cuerpo al cual le hacen fuerzas o el que se está moviendo. Un ejemplo, si fuera esta muchacha jalando la caja, ese diagrama va a estar centrado en la caja. Entonces, solo se van a poner las fuerzas que la caja siente o percibe, no la que la caja haga. Ok. Entonces, bueno, la primera sección de este capítulo 4 se llama fuerza e interacciones. Entonces, lo que nos habla es que en el lenguaje cotidiano, fuerza es un empujón, un tirón, lo que les decía de la puerta, jale o empuje. Una mejor definición, ya más física, es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, ya sea entre un cuerpo y su ambiente o entre dos cuerpos. Entonces, la fuerza viene siendo la causa de por qué siempre, bueno, un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo, lo que la causa, lo que está haciendo, eso que percibimos es lo que vamos a llamar fuerza. Vean la imagen que viene en el libro, nos habla de estas características, de que una fuerza es un empujón, un tirón, una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su ambiente, una fuerza es una cantidad vectorial. Esta es la parte importante para nosotros que estamos llevando el curso ya desde una visión más matemática. Viene de esa herencia, de ese libro de Newton, que la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, como es una cantidad vectorial, una fuerza se representa con ese símbolo de vector. Por lo tanto, aquí entra la importancia del capítulo de vectores, donde si tenemos una fuerza que se aplica en un eje Y y en un eje X, o sea, puede ser una roca, imagínense la roca ahí en el centro de este diagrama, en el origen, y esta flecha represente una cuerda donde yo la esté jalando con un ángulo de 40 grados. Entonces, ya esa fuerza, no, digamos que sea una fuerza de 20 newtons, la unidad de newtons, esa fuerza yo no puedo decir que es 20 solamente, ¿verdad? Porque se acuerdan en el examen que no podíamos sumar A más B solo con las magnitudes. No, hay que ver las componentes. Entonces vea que ya él tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, los ejercicios que se hacen en este capítulo son vectoriales y muchas veces son sumar vectores A más B, F1 más F2 y eso es lo que vamos a hacer. Por eso les insistía tanto en el capítulo de vectores de que tratáramos de entenderlo bien, porque aquí prácticamente es un capítulo de vectores, nada más que aplicado a fuerzas. Aquí hay ejemplos de fuerzas. Tenemos, tenemos la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra. Vean que es bastante grande, es de 10 a la 22, o sea, tiene 22 ceros. Imagínense la fuerza tan intensa que es la gravitacional del Sol sobre la Tierra. El empuje de un transbordador espacial durante un lanzamiento de 10 a la 7. El peso de una ballena azul, 10 a la 6. La fuerza de tracción máxima de una locomotora, 10 a la 5. El peso de un jugador de fútbol, 10 a la 3. Veamos cómo va aumentando. Digo, cómo va disminuyendo estas fuerzas. El peso de una manzana mediana, un newton. Ya esto ya es un poquito menos, vean, ya el peso de una bacteria es 10 a la menos 18. La atracción gravitacional entre un protón y un electrón es de 10 a la menos 47. De hecho, por eso normalmente cuando se trabaja electricidad, fuerzas de interacción de protones y electrones,
La fuerza gravitacional no se toma en cuenta porque es tan pequeña la interacción de esos dos cuerpos gravitacionalmente que se desprecia por lo grande que es la fuerza eléctrica y otras fuerzas que hay ahí presentes. Em, ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Voy a ir conectando el cargador de la compu. Me dicen Sí, si sí, se va claro. entendiendo. Sí. Sí, sí, claro. Para este capítulo, bueno, vamos a hacer ahora unos ejercicios. La otra semana prácticamente vamos a retomar solo haciendo ejercicios, porque tenemos 2 semanas para ver esto. Ahorita me Ok. interesa también profundizar en los temas. Entonces vamos a tener bastantes ejercicios. Y les voy a poner ahí también en avisos bastantes ejercicios ya de cursos anteriores. Hay dos tipos de fuerzas. De hecho, si ustedes, si les tocara llevar todos los cursos de física universitaria, posiblemente pasarían por todos los tipos de fuerzas, porque eso es lo que hace la física, analizar todas las fuerzas con diferentes teorías, ecuaciones. Y en este curso, más que todo, vamos a analizar son algunos tipos de fuerzas de contacto. Que las de contacto son distintas a las de distancia porque estas necesitan que los dos objetos estén en contacto entre sí. Vamos a ver algunos tipos de fuerzas de contacto, los más importantes para resolver problemas, y hay fuerzas a distancia, que las de distancia no se tocan entre sí los cuerpos, pero sí hay interacción a distancia. ¿Por qué? Porque estas fuerzas están dentro de un campo. Entonces, cuando vemos la fuerza magnética, un sartén y un imán, el sartén siente atracción, el imán y los demás, es porque hay un campo magnético que cuando el sartén entra dentro del campo magnético del imán, aparecen fuerzas magnéticas debido a ese campo magnético. ¿Que es un campo magnético? Es bueno, es algo vectorial, tiene toda una explicación, pero esto ya se ve en física 3 por ahí, física 4 se ve. em, la única fuerza a distancia que vamos a trabajar es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional que cuando un objeto entra en el campo gravitatorio de otro, siente una atracción. La fuerza gravitacional solo es atractiva. Y vamos a trabajar una fuerza gravitacional solo dentro de la Tierra. En física 2, pues harán ejercicios de cómo son las interacciones de planeta con planeta, pero en la uno solo vamos a trabajar las interacciones dentro de la Tierra, que a esa fuerza gravitacional se le va a llamar peso. Peso es diferente a masa. En el lenguaje coloquial se ha usado esas palabras como sinónimos, pero vamos ahorita a explicar cuáles son sus diferencias para no cometer errores. Ok, dentro de las fuerzas de contacto que vamos a ver, una de ellas es la normal. La fuerza normal es una fuerza que aparece cuando un objeto descansa sobre una superficie. ¿Y de dónde sale esta fuerza? Es un empujón que hace la superficie al objeto y es perpendicular a la superficie. Entonces, si ustedes tienen este librito, digamos que lo tenemos en una mesa, ponen el libro sobre la mesa. Entonces, existe una fuerza de peso hacia abajo, ya que las fuerzas se ponen como vectores. Lógicamente, porque ustedes saben que todos los objetos con masa tienen un peso y vamos a saber que ese peso siempre es hacia abajo, ¿no? Aquí está el centro de la Tierra y todo siempre es hacia abajo el peso. ¿Qué pasa? ¿Por qué el libro no destruye la mesa, la rompe y cae de la mesa? Porque la mesa lo está atajando, en palabras coloquiales. Y si lo está atajando es porque la mesa le hace una fuerza de igual magnitud hacia arriba que se le llama la fuerza normal. Esa fuerza normal, cuando son iguales, digamos en este caso, la fuerza normal es igual al peso, entonces el libro está en equilibrio. En equilibrio significa que no se va a romper la mesa. Claro, si el peso es mayor a la fuerza normal que puede la mesa hacerle al libro, entonces el libro va a romper la mesa y va a caer. Un ejemplo,
una mesa de estas de plástico, que son muy débiles, y que le coloquemos encima un, qué sé yo, una refrigeradora. Si la refrigeradora tiene un peso tan grande que la normal del plástico, que es la fuerza que el plástico va a ejercer en la refrigeradora, va a ser muy pequeña en comparación al peso, y entonces va a romper la mesa y va a caer la refrigeradora. No sé si se entiende la fuerza normal, más o menos. Sí, claro, profe. Ok, vean, lo que sí quiero que tengan claro acá y no se les olvide es que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué significa? Si estamos haciendo un ejercicio de un plano inclinado, un ejemplo, tenemos un bloque acá. Yo necesito hacer la fuerza normal, necesito saber hacia dónde va porque el dibujo no me la va a poner ahí, no me la va a enseñar. Yo tengo que ver cómo la descifro, saber dónde está esa fuerza normal. Entonces, ¿dónde va a estar la fuerza normal? Siempre perpendicular a la superficie. Esta es la superficie. ¿Qué es perpendicular? Perpendicular significa que es de 90 grados. Eso también se le llama octogonal en matemáticas. Entonces, 90 grados con la superficie, la normal en este caso, en este ejemplo en específico, iría así, para formar 90 grados con la superficie. ¿Lo ven? En el caso de un objeto que está en la Tierra, bueno, en el eje X totalmente, pues el eje Y sería la normal porque forma ángulo de 90 con la superficie. A eso es lo que se refiere y ese dato no lo podemos olvidar. Es muy Profe, útil. Ajá, dime. sí, una consulta. Cuando es una pendiente, como en ese caso que usted acabó de hacer ese dibujo, digamos que obviamente la fuerza no va a ser perpendicular porque hay una pendiente, que esa pendiente lo que hace es que debería hacer más fuerte el punto de equilibrio. Se me ocurre a mí porque no es lo mismo tener, digamos, pongamos que eso sean 5 kilos en una mesa que está totalmente perpendicular a que ya tenga una pendiente, digamos, de, no sé, tal vez cuarenta y Ujú, cinco o 50 grados. correcto. Pero a lo que cambia es que la flecha de la normal sigue formando ángulo de 90 con la superficie. ¿Lo ven? Eso es lo que me refiero con que sea perpendicular a la superficie. Sí. Ah, ok. ¿Sí? Que forme ángulo de 90 con la superficie. Qué sé yo, si ahora fuera un plano inclinado de esta manera y la caja estuviera acá, la normal iría acá. Para que forme ángulo de 90 con la superficie. Mm, Si está recta, pues la normal iría acá. Si es una esfera y es un objeto que está acá, la normal iría acá, porque la superficie es esta. Siempre perpendicular a la superficie, la normal. Claro, la fuerza normal es cero si no está en una superficie. Ese yo, un objeto guindando en una cuerda, entonces no hay fuerza normal. Estamos. Vamos, profe. Ujú. Claro, ahí cambia mucho el peso de lo que estábamos diciendo, eso lo vamos a ir viendo. Un plano inclinado, el peso no es igual a la normal, porque ya el peso es diferente, porque ese ángulo influye y hace que el peso sea distinto y más bien desplace a la caja por el plano inclinado. Y yo creo que por ahí va más o menos el razonamiento que nos decía el compañero. ¿Ah? Y ya en el plano inclinado, al estar inclinado y haber un cierto ángulo, la caja ya va a empezar a bajar. Entonces ya la normal no va a mantenerla en equilibrio. La normal ya no es el mismo valor que el peso, sino que ya cambia. Va a tener una componente, que eso lo vamos a hacer ahorita. Otra fuerza es perdón, la tensión. Las fuerzas de tensión, entonces, son fuerzas de tirones que se ejercen por un objeto que puede ser una cuerda, un cordón o etcétera, que está tilintado ahí sosteniendo algo, jalando. Entonces son fuerzas de tensión, ¿va? Que son tirón, es lo que es jalón, tirón. Entonces, esa la base normalmente una cuerda, un cordel y se ata, se llama fuerza de tensión. Ejemplo, cuando usted tira la correa del perro, la fuerza que tira del cuello, la mascota es una fuerza de tensión. Que hay que saber más o menos la dirección hacia donde va la fuerza. Un ejemplo, para este perro en específico,
Es erróneo pensar que la fuerza va para allá, porque ustedes no están empujando al perro, sino más bien la fuerza iría hacia acá. ¿No ven? Esa sería la dirección de la tensión. Entonces, si yo quisiera hacer un diagrama cuerpo libre de esta parte del perro, de las fuerzas que están ahí, o del perro en sí, entonces yo tendría que colocar esta fuerza de tensión en esta dirección. Que ahorita vamos a ver cómo se hacen los diagramas de cuerpo libre. Lo importante ahorita es reconocer las direcciones. ¿Lo ven acá? La dirección. Otra fuerza es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es un poco más compleja. La otra semana vamos a profundizar bastante en esta fuerza. La fuerza de fricción es esa fuerza que la superficie también le ejerce al objeto, pero se lo ejerce de manera paralela a la superficie. Paralelo significa que entonces, si este libro se está desplazando a la derecha, el material donde está el libro tiene una cierta fricción que se mueve en sentido contrario y me intenta detener el libro. Entonces, si ustedes tienen un carro y van por una carretera de piedra, las llantas y todo el carro se movería a la derecha, pero la fuerza de fricción del camino va a tratar de ejercer una fuerza en dirección contraria, que va a tratar de detener el carro. Entre más rugosa sea la superficie, mayor fricción va a haber. Si usted está en una pista de hielo y está manejando, posiblemente hay tan poca fricción porque el hielo es muy liso, entonces el carro posiblemente ni siquiera pueda manejarse, sino que más bien se resbale. Como pasa con los patinadores que tienen que tener unos zapatos especiales con una cuchilla para poder eh, estar en el hielo. Vamos, bien, sí. Sí, profe, nada más estaba leyendo el párrafo ese que dice que la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento dice que se opone al movimiento relativo, la fuerza cinética o la fricción estática. Eso es lo mismo. Ok, sí, hay dos tipos de fuerza fricción y eso es muy importante. Dice que la que se opone al movimiento relativo entre ambas superficies es la cinética. Entonces, la cinética aparece cuando están en movimiento. Que están en movimiento. Eh, Imagínense como dos superficies, qué sé yo, un mueble de su casa. El mueble de su casa está en una superficie, ahí, el piso, digamos que no, no se ha terminado la casa, tal vez, y el piso no se lujó ni se puso cerámica, sino que es solo cemento, entonces un poco áspero, ¿verdad? Y ahí está el mueble. De hecho, cuando ustedes al inicio, que el mueble esté en reposo, va a costar al principio mover mucho el mueble. No sé si les ha pasado. Un mueble en reposo al inicio cuesta mucho moverlo, porque la superficie está muy rugosa entre el mueble y el piso. Una vez que usted lo ponen en movimiento, aquí sería la estática. Una vez que lo pongan en movimiento, como que ya se hace más fácil, no sé si lo han visto, se hace como más fácil movilizarlo en el terreno donde ustedes lo estén moviendo. A veces uno cae como en el error de decir, es que agarró impulso, ya agarró impulso, ahora sí. En la cinética, el mueble está en movimiento. Entonces, como está en movimiento, lo que realmente está pasando es que, vean acá esta imagen, las dos materiales tienen rugosidades. Cuando se ponen en movimiento, por calentamiento, por energía térmica, esas rugosidades disminuyen sus tamaños, entonces se vuelve menos rugosa la superficie de contacto y hace que la fricción baje un poquito, entonces ya se ocupe menos fuerza para jalar el mueble, que aunque al principio está ahí como atado, como una fricción estática. Entonces esos son dos tipos de fricciones diferentes. La estática, cuando el material está estático con el suelo y hay una fricción, entonces ustedes están empujando el material y cuesta empujarlo. Ya una vez que se rompe la fricción estática, aparece la cinética, que es un poquito más pequeña porque ya las rugosidades se disminuyeron.
¿Se entiende? Ahora sí, esas dos. Sí, profe, claro, total. Ok. Ahora, esas fricciones no solo son un valor, van a depender de dos cosas, de dos términos. La fricción es una ecuacioncita eh, que va a ser normalmente o esta, con una S, lo que representa la estática, es por static en inglés, y la cinética con una K. Siempre la K la vamos a representar como cinética, la cinética. ¿Qué es lo que pasa en estas dos? Las dos dependen de dos valores. Un valor, bueno, la estática siempre se dice que puede ser menor o igual, eso significa menor o igual ese símbolo, a un coeficiente de fricción cinético y un valor de normal. La normal va a depender pues del peso del cuerpo, entre más peso tenga el cuerpo, más normal va a haber. Entonces, ahí ya no es lo mismo empujar un mueble muy pesado a un mueble liviano, pues el mueble liviano va a tener menos fricción porque es más liviano. Si es muy, muy, muy pesado, pues va a costar más porque la fricción aumenta. Eso se ve en este valor. Em, entonces, la N voy a poner aquí, depende del peso del cuerpo. Y la otra variable es el coeficiente, que el coeficiente depende del material. Cada material tiene un coeficiente de fricción. Entonces, por eso es que es diferente hablar de coeficiente de fricción a hablar de fricción. El coeficiente de fricción es un valor constante que tiene cada material dependiendo de las rugosidades. La fricción es la multiplicación de ese coeficiente por el valor de la normal de ese cuerpo. Entonces son dos términos diferentes. ¿Y por qué menor igual? Porque ya hablamos de que ese mueble, una vez que yo supere la fricción estática, se convierte en cinética. Entonces la fricción estática va a ser un valor ahí atrapado cuando el mueble está quieto, que conforme cada vez lo vaya moviendo, va a ser menor a este valor y en el momento que llega a igualarse a este valor, ya después de ahí, ya el mueble se empieza a mover. Entonces la cinética, pues ese sí es un igual y la cinética solo depende del coeficiente cinético y de la normal. Entonces lo único diferente de ambas es que se usan coeficientes distintos. Eso hay que tener Ese, cuidado porque, ajá, dime, ese símbolo que parece como el de micrones significa, es el coeficiente. coeficiente, es un mu. Ok. Este es el cinético y este es el estático. Coeficiente, es un coeficiente, que es diferente a la fricción. Porque yo muchas veces, a veces bueno, he visto videos que me aparecen en Facebook, en TikTok, a veces de mecánicos hablando de la fricción, de la llanta, y a veces cuando ellos hablan, confunden mucho el término de coeficiente de fricción con fricción. Y a veces están hablando de la fricción, pero ellos dicen coeficiente de fricción. Entonces, para que no les pase. Igual esto lo van a encontrar en un montón de cosas, en máquinas de procesamientos de cosas, de materiales, no sé, en un montón de lugares donde existan maquinarias van a encontrar la fricción y los coeficientes. Entonces hay que tener cuidado de no confundir esos términos. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos de coeficientes para que vean que cuando yo conozco los dos materiales que están en contacto, vean un ejemplo, acero con acero, yo sé cuál es el coeficiente estático y el coeficiente cinético. Entonces, un ejemplo, si yo tuviera una máquina que tiene acá, no sé, como una especie de metal o tobogán, que yo sé que ese tobogán, por aquí voy a meter un cierto líquido, no sé, y yo necesito que ese líquido tal vez baje con un límite de velocidad, porque tal vez si se aumenta, si baja más de esa velocidad, si baja más con más de esa velocidad, puede que tal vez el líquido no funcione o pierda viscosidad o no sé. Yo necesito eso. A veces, para poder lograrlo,
necesito utilizar un material adecuado. Entonces, para escoger el material adecuado, a veces hay que hacer cálculos se necesita saber su coeficiente. Claro, porque ya con el coeficiente de fricción, yo puedo llegar y ver, ok, está el material, el líquido, el acero, los dos juntos, tienen un coeficiente de fricción de tanto, va a haber una cierta fricción, entonces puedo hacer los cálculos, encontrar la aceleración del fluido cuando va bajando y todo eso me dice, ok, si uso acero, el líquido va a bajar va a haber tanta fricción y tal vez me va a detener que el líquido no vaya tan rápido, porque si va muy rápido quizás se me mezclan y se me jode, no sé, las sustancias que llevo ahí. Entonces todo eso pues se necesita saber de esos materiales. Por eso acá vea que las tablas se dan de esa manera, los material con material. Entonces vamos a tratar de en los exámenes o en las evaluaciones usar materiales de estas tablas. Aquí vean un ejemplo, acero con acero, tiene un coeficiente de 0.74, aluminio sobre acero 0.61. Entre más pequeño es un número entre 0 y 1. Entre más cercano a 0, menos fricción. Y entre más cercano a 1, mayor fricción. Entonces vean que un ejemplo, el hule sobre concreto seco es una fricción de 1. O sea, ahí casi que no se mueve nada o no resbala, que es la idea de la llanta y las calles cementadas, que cuesta mucho que mientras la llanta vaya en movimiento resbale. Claro, vea que si ya hay hule en concreto húmedo, vean la diferencia, ya cuando llueve y usted va en la misma calle, la fricción, el coeficiente, perdón, de fricción pasa a 0.30, 0.25 en movimiento. O sea, un frenazo y el carro puede salir derrapando. Entonces, vean lo que cambia de 0.8 a 0.25 el coeficiente de fricción cinética. Es muy delicado. A veces uno ve la calle mojada y anda igual de rápido como que si estuviera seca. Y así, más o menos. No sé si se entiende ese dato de coeficiente de fricción, la importancia de conocerlo y la diferencia con la fricción. ¿Cómo Sí, vamos? sí, profe, está claro. Nada más que, por ejemplo, la relación, por ejemplo, en el caso del acero sobre acero es 0.74 la estática. Pero lo que quisiera entender es que, por ejemplo, ¿qué ¿Cómo? me da el Perdón. punto 70 qué me da Ajá. el punto 74 con el punto 57? Quiere decir que digamos, en ambos tiene que ser cercano a uno para que haya menos o más fricción. No, Por ejemplo, eso es como una relación de qué tan áspero o qué tan poco áspero es el material. La estática es mayor, vea que en todos los casos es mayor siempre, porque cuando es estática es porque el acero con el acero están quietos. Entonces, las rugosidades de ambos son mayores. Cuando ya ellas empiezan a moverse entre sí, tocándose, en verdad, metal con metal, la fricción pasa a ser 0.57, pero el coeficiente, o sea, baja. Significa que se vuelven un poquito menos ásperas, pero sigue siendo un valor ahí. Ya para saber la fricción en sí, pues hay que ver tanto es el material. Puede tener usted dos cajas así de grandes, ahí tocándose entre sí, ahí, ¿verdad? Una para allá y una para acá, con una masa M1 y una masa M2, que entonces la fricción que una percibe depende de la masa. Claro, porque ahí es donde metemos la normal. Entonces recuerde que la fricción no solo es el coeficiente, sino por la normal. Entonces ya la fricción va a incluir la masa de esos dos materiales, o la normal. Sí, más o menos. sí, sí, profe, sí, sí, está bien. Sí. Entonces, aquí veamos eso. Vea, lo que me parece interesante es lo del hule sobre el concreto. Entonces tiene el carro estacionado, entonces
quieto, sin moverse, hay una fricción estática entre la llanta y el cemento. Por eso no se mueven, están ahí. De hecho, no se resbala. El carro está ahí. De hecho, usted puede, sí, usted pone el freno de mano y todo y el carro queda ahí. Pero si ya está en movimiento, pues sí hay ya aparece una fricción cinética. eh, pero si ponemos agua, ya ahí hay más posibilidad de resbalarse porque la fricción disminuye, porque si el coeficiente disminuye, la fricción disminuye. Ahora, las fuerzas de largo alcance, estas no las vamos a trabajar, solo la gravitacional. Entonces, vamos a ver que se actúan cuando los cuerpos están separados. La fuerza entre dos imanes es un ejemplo de este tipo de fuerza como la gravedad. La Tierra atrae hacia cualquier objeto que se deje caer, aunque no estén en contacto. La fuerza de atracción gravitacional es la que nosotros llamamos peso, eso lo dijimos anteriormente. Eh, Vamos a suponer que no hay interacción en contacto, ni se trabaja como Newton lo trabajó con una fuerza extraña que está ahí, pero que no se entendía bien, solo se entendía que era porque se estaba dentro del campo gravitacional de la Tierra. Hoy en día hay estudios de esa fuerza porque es una de las fuerzas que menos se entiende, que eso son ya terrenos de la física moderna, física de partículas, que tratan de entender qué es lo que genera la fuerza de gravitacional, que se tiene hipotéticamente que hay unas ciertas partículas dentro de la materia, de la estructura de la materia, que se llaman gravitones, que son los que interactúan con los objetos que tienen masa para que tengan un campo gravitacional o para que generen un campo gravitacional. Einstein decía que era porque en el universo existía una tela del espacio-tiempo, que es un poco complejo de entender así, con palabras simples, sino que es muy matemático. Una tela del espacio-tiempo que cuando un objeto tenía mucha masa, la deformaba, como en esta imagen, deformaba al punto que si otro cuerpo entraba dentro de esa deformación del espacio-tiempo, se sentía atraído hacia este cuerpo. Y esa era la atracción que siente, como si fuera un una deformación del espacio-tiempo. Y imagínense que si la masa llegaba a ser tan alta que esa deformación generaba un agujero en el espacio-tiempo, era un agujero negro. Pero eso se eran ya cursos más avanzados. Por el momento quedémonos con que la fuerza gravitacional aparece cuando un cuerpo con masa genera un campo gravitacional. ¿Cómo la vamos a analizar? El peso como m por g. Entonces, sepan que es m por g. Estamos. M por G. Recuerden, M por G no significa que todo, siempre el peso que vamos a usar es este. Hay componentes dependiendo nuestro diagrama. Eso lo vamos a ver ahora. M es la masa, cantidad de materia, le dicen los químicos a la masa. En física, la masa puede ser la interacción de partículas que se llaman las partículas de Dios, de las partículas de Higgs, con un campo que se llama el campo Higgs, que es un poco más complejo visto desde de la física de partículas, pero nos vamos a quedar con el concepto por el momento de la cantidad de materia. Y G es la gravedad, la misma que usamos en caída libre. Estos dos términos me dan el peso del cuerpo. Entonces, incorrecto decir que el peso es igual a la masa. No, porque tenemos la costumbre de utilizar mal la palabra de peso. Ustedes van y van al doctor, les miden cuánta masa tienen y uno llega a la casa y dice, ¿cuánto pesó? Y uno, yo pesé 70 kilogramos. Un ejemplo. Es incorrecto, pero lo usamos en nuestro lenguaje. Incorrecto decir, yo pesé 70 kilogramos. ¿Por qué? ¿Por qué es incorrecto? Porque kilogramos no es una unidad de peso. Estamos. El peso es una fuerza, no una masa. Entonces esa palabra está mal. De hecho, no sé si les han preguntado a veces qué pesa más en un kilo de plumas o un kilo de piedras. Le decían a uno cuando estaba pequeño.
Y la gente esperaba que uno respondiera que pesaban igual porque los dos eran 1 kilo. Bueno, toda esa pregunta, toda esa respuesta está mal formulada. Primero porque 1 kilo está mal utilizado. 1 kilo nada más es un prefijo. Habría que decir 1 kilogramo para especificar que estamos hablando de 1 kilogramo de piedras y 1 kilogramo de plumas. Y está mal también porque no podemos decir cuál pesa más con dar el dato de más. Habría que hacer el cálculo y sí, los dos pesan lo mismo, pero no estamos hablando de kilogramos. El peso de las plumas sería 1 kilogramo de esas plumas por el 9,8. Es, las unidades son 9,8 newtons. Entonces ahí sí estamos hablando. También tendríamos que preguntar dónde están estas plumas, dónde están las piedras, porque el peso en la Tierra se saca con esta gravedad. Pero si estamos en Marte, pues deberíamos de usar la gravedad en Marte. No sé si con esto más o menos me entienden la idea de la diferencia entre la masa y el peso, los conceptos, ¿cómo estamos con eso? Bien, ok, vamos. Claro, es difícil cambiar esto, digamos, porque ya es parte de nuestro lenguaje cotidiano. Cuando hablamos de peso, Newton se dice que él vio una manzana que caía y que se empezó a cuestionar por qué caía, qué era lo que hacía que caía, ¿será que la Tierra la trajo? Y si la Tierra la trae, ¿será que otros planetas también se sienten atraídos por la Tierra? Eso empezó a generar pensamientos matemáticos de la atracción de dos cuerpos y eso genera un montón de ecuaciones matemáticas riquísimas para entender la interacción de los planetas, tal como lo predecía Copérnico, lo predecía Galileo en sus observaciones. Entonces, Newton, en un mundo donde era tan aristotélico, llega a dar las ecuaciones matemáticas como para decir, miren, Galileo no estaba equivocado, Copérnico no iba por mal camino, y eso fue una hazaña muy grande y un cambio revolucionario en la ciencia. Las leyes de Newton es una de las cosas que vamos a ver de Newton y que, bueno, se heredó de todos sus pensamientos y nos ayudan a entender un montón, desde la interacción de planetas, galaxias, a interacciones en la vida cotidiana. Sobre fricción, fuerzas y demás. La primera ley de Newton es una ley que lo que dice es algo muy, muy vacilón, muy interesante, que es que dice que todo objeto que esté en su estado de reposo o en velocidad uniforme, o sea, velocidad uniforme, esto significa aceleración cero, o también significa velocidad constante. Siempre que esté así, en velocidad constante o en reposo, y va a ser porque en tanto no actúe ninguna fuerza neta, no hay fuerza neta. Entonces esa es la relación. Si no hay fuerzas netas en un cuerpo, ese cuerpo va a estar en reposo o se va a mover a velocidad constante. Entonces, cuando aparece aceleraciones, es porque aparece una fuerza que rompe ese equilibrio del equilibrio de fuerzas de cero. Entonces, un ejemplo, no significa que no hayan fuerzas. Yo puedo tener una caja y puedo estar empujándola hacia la derecha y otra persona hacia la izquierda con igual cantidad o magnitud de fuerzas. Digamos que este número uno y este es el número 2 y que la fuerza de uno sea 20 newtons y la fuerza de 2 sea 20 newtons. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como son iguales, eh, ambas fuerzas se van a cancelar, una a la derecha y una a la izquierda, y el objeto va a quedar en reposo. Entonces, la fuerza neta es cero. Esto pasa en la primera ley de Newton. ¿Cuándo la vamos a aplicar? Cuando los cuerpos estén en reposo o en rapidez constante. Importante, ¿cuándo la aplicamos?
¿Cuándo la aplicamos? Cuando nos demos cuenta que en el problema esté en reposo o en velocidad constante. ¿Y qué es lo que hay que aplicar? Bueno, se le llama sumatoria de fuerzas. Y esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Ejemplo, vean, aquí pongo en X o en Y, porque muchas veces puede ser que el cuerpo tenga aceleración en un eje X, pero en el eje Y no se mueva. Solo se mueva en el eje X. Entonces en Y yo puedo llegar y poner que es igual a cero. Ejemplo, o sea, si por aquí dije una, no, aquí no dejé. Un ejemplo sería la misma caja que estábamos hablando. Esa caja, hay una persona empujándolo hacia allá con 20 newtons y otra persona hacia allá con 20 newtons. Entonces, la caja está en reposo. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas en el eje X, tengo que fijar el eje X. Recuerden los ejes. Eje X acá y eje Y. En el eje X no hay movimiento porque la caja está en reposo, entonces va a ser igual a cero. Necesito ver cuáles son las fuerzas que hay ahí. Entonces, ¿cómo se hace un diagrama de cuerpo libre? Ahorita lo vamos a ver, pero cuando lo haga me voy a dar cuenta que tengo una fuerza F1 a la derecha, positiva porque está a la derecha, y una a la izquierda, menos F2. Y esto tiene que ser igual a cero. Esto es una sumatoria de fuerzas. Eso es lo que yo aplico, la primera ley, la estoy igualando a cero. Entonces, dependiendo, a veces puedo sacar valores incógnitos porque la igualo a cero. En este caso, pues no tiene sentido, a menos que me digan no sé cuánto es F2 y cuál es el valor de F2 necesario para que la caja esté en equilibrio. Y lógicamente es 20. Tienen que ser dos fuerzas iguales para que se mantengan en equilibrio. ¿Se entiende cuándo se usa o cuál es el sentido que tiene la primera ley de Newton? Sí, Sí, señor. profe, está claro. ¿Ok? Y lo vamos a ir haciendo esta semana y la otra con varios problemas. La inercia es un efecto que pasa con la primera ley. Cuando ustedes van a velocidad constante y frenan de golpe o el objeto en el que van ustedes frena, su cuerpo tiene la tendencia a seguir esa velocidad constante. Entonces, aquí ponen el ejemplo de este niño que encuentra un perro y pega un frenazo a la bicicleta. Claro, la bicicleta frena, pero el niño ya llevaba una velocidad constante y él tiende a seguir esa velocidad constante. Esto pasa también en los buses, que se llama inercia, este fenómeno. Cuando ustedes van en un bus y el bus va a una velocidad constante y pega un frenazo de golpe, ¿qué va a pasar con uno? Uno se va a ir hacia adelante porque uno va a mantener ese movimiento. Entonces la inercia viene siendo esa resistencia donde la materia se opone a modificar su estado de reposo o de velocidad constante. ¿Ok? Algo vacilón, esto que trae el libro es una película antigua de ciencia ficción de 1950, donde una nave se movía en el espacio vacío exterior. Entonces estaba lejos de cualquier fuerza neta, de cualquier fuerza gravitacional, de cualquier planeta, porque estaba súper lejos de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que supuestamente se le descompuso los motores a la nave. Entonces, según la película, según los que estaban escribiendo la película, la nave, como se le fueron los motores, empezó a bajar la velocidad y llegar a detenerse. Claro, para la primera ley de Newton eso está mal, porque si no hay ninguna fuerza neta que actúe, en el momento que se apagan los motores, la nave por inercia tiene que seguir manteniendo una velocidad constante de la velocidad que llevaba. Nunca se va a llegar a detener, porque para que se detenga y haya un cambio, detenerse, recuerden que detenerse es análogo a desacelerar. Y para que desacelere, ya no se aplica la primera ley. Para desacelerar se necesitan fuerzas netas, o tal vez un planeta o algo que lo esté deteniendo, porque tal vez lo está trayendo hacia el otro lado donde él se mueve. Pero como él está lejos de todos los planetas y demás, nadie le va a cambiar
su movimiento, él va a seguir moviéndose. Por eso, si ustedes tuvieran una nave, salen del planeta, les va a costar salir, que tienen que vencer la fuerza de atracción gravitacional, les va a costar, van a tener que utilizar mucha gasolina, y eso es de lo más costoso cuando sacan un satélite o una nave en el exterior de la Tierra. Pero una vez fuera de la Tierra, la propulsión no tiene que ser constante. Con solo que genere un movimiento, la nave va a seguir ese movimiento. Entonces, eso es una ventaja fuera. El motor no tiene que ser tan intenso fuera, pero adentro de la Tierra para salir, sí. Ok. Hay otra cosa que en el libro se habla, son los sistemas de referencia inerciales. Cuando hablamos de sistemas de referencia inerciales, vamos a tratar de resolver los problemas en un sistema de referencia que no afecte la observación. No voy a profundizar mucho en eso, pero más o menos para hacerles un ejemplo, si yo estoy observando un automóvil que se está moviendo a la derecha, yo lo voy a observar desde un marco de referencia donde yo esté inmóvil, tal vez aquí con la tierra, para poder ver al carro en primer plano y que no afecte mi movimiento con el movimiento del carro. No es lo mismo a que yo esté observando el carrito desde la luna. Porque entonces, ¿qué pasa? Ya el carrito tiene un movimiento que influye el movimiento de la Tierra, influye el movimiento de la Luna con la Tierra, y ya es un sistema de referencia no inercial. Inercial es cuando ese sistema de referencia no interfiere con el otro, sino que se vuelve en reposo en relación al otro que se está moviendo. No sé si se entiende el ejemplo que acaba de dar de esto. Bueno, sí se entiende, profe. Lo que pasa es que, por ejemplo, analógicamente nadie va a ver un carro de la luna, tal vez algo más algo más práctico. No sé, se me ocurre que de repente puede ser que el carro va o a una pendiente o a una bajada, se me ocurre a mí. Sí, o sí, tal vez, ¿verdad? Este ejemplo es como un poco extremo. O puede ser que ustedes estén viendo, o sea, no vamos a ver al carro y ustedes en otro carro, ¿verdad? Porque entonces ya va a influir la velocidad que tiene el carro con el otro. Entonces ya el sistema de referencia no es un sistema de referencia no inercial. Sí, Ok, ok. sí, porque ya, si el carro va a 20 kilómetros por hora, usted no lo va a ver a 20 kilómetros por hora. Va a influir qué velocidad lleva usted dentro del carro, y eso va a cambiar la velocidad real que tiene él con un marco de referencia inercial que puede ser la Tierra, el más apto para poder analizarlo. A lo que se refiere también es que sí, para mi marco de referencia inercial Tierra, si el carro está apagado, está en reposo. Pero no significa que el carro realmente esté en reposo, porque si yo me voy a un sistema de referencia no inercial y me voy a la luna, ese carro no está en reposo, ese carro se está moviendo con la Tierra y está moviendo alrededor de la luna, y se está moviendo alrededor del Sol, y el Sol se está moviendo alrededor de la galaxia, y es un despelote de movimientos. Entonces nada está en reposo en este sentido, pero no es que esté en reposo, pero para mi marco de referencia inercial sí está en reposo. No sé si se entiende. Es como algo filosófico. Usted está ahí sentado en la silla, pero está en reposo para usted, para su marco de referencia inercial. Pero para un marco de referencia inercial fuera de la Tierra, usted no está en reposo. Entonces, realmente no es que yo esté en reposo, sino que va a depender del observador. Más o menos. Sí, señor, sí, señor. Sí, profe, Sí, sí te Entiendo el entiende. concepto. Mm. sí. Eso fueron una de las cosas que se preguntó Einstein, y lo llevó ¿cómo es? A trabajar en la teoría de la relatividad. Aunque no parezca, esto le dio a él tortura en la cabeza y lo llevó a pensar en la teoría de la relatividad. Vamos, sigamos. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Vamos bien, sí. Ujú.
Profe, entonces, vamos a ver, según lo que le entendí, masa, cantidad de materia, peso, la fuerza gravitacional. Entonces lo correcto es decir, yo tengo 80 kilos de masa, no de peso. Si le Correcto, pregunto, pero no kilos, porque también está mal. Deberíamos decir 80 kilogramos, ok, porque kilos significa 1000, entonces no es un prefijo. No sabemos si son 1000, no sé, habría que ver, ¿verdad? Por lógica sacamos que son kilogramos, y así hablamos nosotros, pero lo correcto sería decir 80 kilogramos. Pero claro, no lo ven como loco, no va a llegar, deme un kilogramo de papa, deme un kilogramo, esto sí, 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 pero es lo correcto. ok. Vamos ahora a la segunda ley del movimiento de Newton. La segunda ley del movimiento de Newton es una ley más amplia que la primera, porque me explica o me indica que cuando la fuerza neta es diferente de cero, es porque aparece la aceleración. Entonces, para que exista aceleración, para que esa nave en esa película de 1950 se llegara a detener después de que se le apagó los motores, tendría que haber aparecido una fuerza neta distinta de cero que genere una desaceleración y haga que ese cuerpo se detenga. Entonces ya es diferente. Si yo ya tengo aquella cajita, estoy empujando y ya se fue la otra persona del otro lado, se cansó de empujar, solo quedé yo y con una fuerza de 20 newtons en el eje X, del eje X. Entonces, cuando yo haga la sumatoria de fuerzas en el eje X, ya no es igual a cero, sino a m por a. Claro, se usa ax porque es la aceleración en el eje X. Entonces, digamos que solo son esos 20 newtons, entonces ya eso va a ser igual a m por ax. Si la caja tiene una masa de 20 kilogramos, entonces ya imagínense, yo ya podría determinar cuál es la aceleración de esa caja. De 1 metro por segundo al cuadrado. O sea, si la caja es de 20 kilogramos y yo le aplico una fuerza de 20 newtons hacia la derecha, eh, voy a producir una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que cada segundo le voy a aumentar la velocidad a la caja 1 metro sobre segundo. Entonces, en el primer segundo lleva 1 metro sobre segundo de velocidad. A los 2 segundos ya lleva 2 metros sobre segundo. A los 3 metros. A los 60 segundos, en 1 minuto ya lleva 60 metros sobre segundo. Claro, la cosa es uno correr con la caja, ¿verdad? Es como imposible. Em, no sé si se entiende el sentido de esta segunda ley. Vea que dice, una fuerza neta actúa sobre un cuerpo. Cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, hace que éste acelere en la misma dirección de la fuerza neta. Si la magnitud de la fuerza neta es constante, también lo hace la aceleración. Si la persona siempre le va a aplicar 20 newtons a la derecha, esa aceleración se va a mantener constante, 1 metro sobre segundo al cuadrado, 1 metro sobre segundo al cuadrado. Si la fuerza cambia, él le aplica 20, luego se cansa, le aplica 10, luego 20, 10, la aceleración cambia. Entonces, la aceleración en los cuerpos que vimos en cinemática es producto de una fuerza neta que se le aplica a un cuerpo. En un carro, esa fuerza la va a aplicar el motor, el cigüeñal, dando vueltas y girando cada vez más rápido, cada vez más lento, em, dependiendo cómo pisemos el acelerador. Entonces, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Entre más fuerza le aplique el cuerpo, más aceleración. Es algo obvio, ¿verdad? Pero es inversamente proporcional a su masa. Claro, entre mayor sea la masa del cuerpo, mm, menos va a acelerar porque más fuerza le tengo que aplicar. Si el cuerpo es muy, 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 muy pesado o que tenga mucha, mucha, mucha masa, voy a necesitar mucha fuerza para brindarle una aceleración. En cambio, si es súper liviano, dos toques uno le, le, le da la aceleración. ¿Se entiende? La segunda ley de Newton. Sí, totalmente opuesta a la primera. La primera dice que si está en reposo o velocidad uniforme o constante, no actúa a no ser que
sea, por una fuerza neta. Aquí es que ya la fuerza está actuando, usted está moviendo el aparato, el objeto. Sí, sí, la primera era igual a cero, porque la fuerza neta o no existe o la suma de todas se cancelan, como lo de la caja, las dos personas, y hace que sea cero. Entonces, por eso no hay aceleración. En este caso sí hay una fuerza neta. Y eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Ver si siempre son dos ejes. El movimiento va a ser posiblemente de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Entonces hay que fijarse, si en el eje de arriba hacia abajo, que lo vamos a llamar Y, hay movimiento, hay que fijarse primero. ¿Es velocidad constante o es reposo? Aplico primera ley. Si está acelerando, aplico segunda. Luego analizamos el eje X. Si está en velocidad constante o en reposo, primera ley. O si está acelerando, segunda ley. Este es el símbolo, vean, nada más es igual a m por a. Y como hicimos en el ejemplo anterior, la aceleración se puede determinar sumando todas las fuerzas y dividiendo entre la masa del cuerpo. José, tiene una pregunta. Profe, sí, entonces según lo que usted dice, profe, el eje X o el eje Y se puede analizar con esas dos leyes al mismo tiempo, con la 1 y con la 2. Correcto. Un ejemplo sería, vamos a ver, ese mismo ejemplo que estoy haciendo, el de la caja, que lo mueve a la derecha, digamos que con aceleración. Entonces, si vemos, el eje X sería segunda ley. ¿Por qué? Porque hay aceleración. Pero si usted ve la caja solo se mueve horizontalmente, no hay movimiento en el eje Y, a menos que la caja vaya brincando, pegando brincos, ¿verdad? Vaya así. Pero no, la caja va totalmente en el eje X, el problema se lo va a decir a uno. Entonces, en el eje Y sabemos que está la normal, y en este caso el peso, pero en el eje Y lo que se aplica es la primera ley. Entonces, en un mismo ejercicio, como un ejemplo este, al eje X le aplico la segunda y al eje Y le aplico la primera. Que ahorita vamos a ver cómo se aplica ya en un diagrama. Importante es la teoría para luego llegar a aplicarla. ¿Estamos? ¿Sí era eso, José? Sí, profe, de acuerdo. ¿Ok? Vamos a ver. Ya esto lo hablamos, peso y masa. La relación entre peso y masa. Bueno, una masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. No vamos a entrar en física partículas para definir el concepto de masa, pero el peso está compuesto de la masa y de la gravedad. Del conjunto masa por gravedad se da el peso. Entonces el peso no es constante para un cuerpo. Ojo ahí, el peso no es constante. La masa sí. Para que la masa de ustedes cambie, o ustedes tienen que cortarse las uñas, cortarse el pelo, o arrancarse un tuco de piel, o ir al baño, o comer, y ya ahí le cambia la masa, pero es muy despreciable. El peso puede cambiar si estamos en la Tierra o si estamos en Marte. Marte tiene menos gravedad, entonces en Marte tengo menos peso. Y en la Tierra tengo más peso porque tiene más gravedad. ¿Por qué? Porque el peso depende de la masa, que lo vamos a tomar constante. Tomamos constante, no vamos a considerar eso despreciable que es una uña que cortemos y nos cambie la masa, o que vamos al baño o que comamos y eso. Tomamos constante y la gravedad, esa puede cambiar. La gravedad va a depender. De hecho, hay otro chiste, no sé si es chiste o que dicen que el problema no soy yo, que es como un chiste no muy bueno porque es despectivo y todo, que el problema no es que yo coma mucho o algo así, sino que yo estoy en la Tierra, pero si estuviera en Marte tuviera menos peso. Pero en realidad no tiene sentido, por eso que les digo que se confunde peso con masa. ¿De qué me sirve a mí en Marte tener menos peso si tengo la misma cantidad de masa? No tiene el sentido que le dan al chiste. No sé si me explico o no sé si me entienden. Profe, sí, profe, pero en ese caso, uno al estar en Marte, si hay menos peso, es muchísimo más ligero. Ajá, Eh, bueno, ya estando uno acostumbrado a estar en un lugar como la Tierra, ¿verdad? claro. Se vuelve uno menos ligero, pero en aspecto
o en cantidad de materia, en cantidad de colesterol, y todo sigue siendo igual. No hay un cambio apreciable, ¿verdad? Que es más o menos a lo que va el chiste ese. Por lo tanto, es importante eso. El peso no es constante, depende del punto en el que esté, también de la tierra, porque es despreciable, pero si yo estoy en el mar o estoy en Chirripó, la gravedad es diferente, cambia unos decimales. Entonces, con que cambie en Chirripó y en el mar, el peso cambia. Y tal vez la diferencia no sea tanta, entonces lo ligero que sentimos no es así como tan extremo como nos dice el compañero de ir a Marte, que ahí sí es súper diferente. Ahí posiblemente uno hasta pueda brincar más alto y todo lo demás, ¿verdad? Mm. Estamos aquí, algunas gravedades de otros planetas, ¿lo ven? Mire a Júpiter ni vayamos, porque imagínese el peso que vamos a tener y ese peso es perjudicial porque esa fuerza gravitatoria se le va a estar aplicando a todos nuestros órganos internos. Posiblemente nuestros pulmones van a colapsar, los órganos se van a hacer aplastados porque esa fuerza gravitatoria va a ser muy alta y no vamos a poder movilizarnos. En Saturno no anda tan diferente, Venus tampoco. Claro, el problema de Venus es que hay mucha presión atmosférica, entonces no morimos por nuestro peso, pero morimos por una columna de aire eh, súper densa que nos hace una fuerza y nos empuja y nos estripa. Entonces, mejor quedarnos en la Tierra con 978. ¿No? La tercera ley, esta ley no es tanto de un ejercicio en sí, sino nada más se llama acción-reacción, y es que un objeto cuando ejerce fuerza sobre un segundo objeto, este le ejerce una fuerza igual en dirección opuesta. Esta a veces es complejilla de entender, pero normalmente si ustedes le meten un golpe a la pared con su mano, ¿qué le va a pasar a la mano? No solo ustedes van a transmitirle la fuerza a la pared con fuerzas normales que van a ir apareciendo, van a ejercer fuerzas de igual magnitud a su mano y se la van a destrozar. Entonces, esa destrucción, esos golpes que le van a aparecer en la mano, son producto de esa fuerza de reacción que le va a ejercer la pared. Em, no sé cómo se sienten ya con la teoría para ver si hacemos unos diagramas de cuerpo libre, unos problemitas. Perfecto. Vamos a ver. Ok. Diagramas de cuerpo libre. Entonces, hay que entender cómo hacer esa cosa. Vamos a ver si en este tiempito que nos queda hacemos algo. Si no nos da tiempo a hacer mucho, no se preocupen. Yo les voy a compartir lo más pronto posible, mañana temprano, problemas resueltos. Y la semana que viene ya no vamos a tener que ver teoría prácticamente, solo nos vamos a dedicar a hacer problemas. Lo que me interesa hoy es que por lo menos hagamos diagramas bien. Un diagrama de cuerpo libre no es un dibujo con flechas. Yo creo que muchas veces la gente se va con la idea de que es un dibujo con flechas. Tal vez porque en algún lado lo hacen así o lo ven en el libro a veces de esa manera. El diagrama de cuerpo libre es un eje de coordenadas como los que vimos en vectores. Entonces, para hacer un diagrama de cuerpo libre, yo les puedo poner el diagrama de cuerpo libre algunos pasos. El primer paso, que yo le voy a llamar, no sé, estoy inventando estos pasos que son los que yo utilizo. El primer paso es eje de coordenadas. El eje de coordenadas es donde ustedes van a ubicar todas las fuerzas. Normalmente, si son dos dimensiones, vamos a trabajar dos dimensiones, no se preocupen, no vamos a hacer un problema de esos en tres dimensiones. En dos dimensiones, ¿cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Solo se coloca eje Y
y eje X. ¿Estamos? Ese es el primer paso. ¿Alguna pregunta con ese eje de coordenadas? ¿Duda? ¿Todo bien? No, no hay dudas, profe. Ok. Ahora, una vez que está el eje de coordenadas, nos vamos al dibujo que tenemos. Vean este dibujo. Bueno, este dibujo también. Tenemos que hacer el segundo paso. El segundo paso es ubicar todas las fuerzas en el eje de coordenadas. Y ya con eso construimos, son estos dos pasos, construimos prácticamente nuestro diagrama de cuerpo libre. Normalmente a veces se pone DCL, así les pongo yo, o les ponía cuando hacía los problemas, diagrama de cuerpo libre. Entonces, para poner las fuerzas, yo les digo que el cuerpo donde le están aplicando fuerzas, que sería esta cajita, imagínenselo en el puro eje, en el cero, ahí. Se lo imaginan ahí, en el puro origen aquí. Y empezamos a poner fuerzas. Bueno, ¿qué fuerzas actúan en esta caja? Bueno, posiblemente, y ahí la estamos viendo, esta de acá. Claro, no la vamos a poner incorrecto, no la pongan así. Recuerden que eso no estaba bien en capítulo 1 de vectores. Siempre todos los vectores salen de origen. Entonces, tenemos que en esta dirección, vean acá, la dirección con la que se está aplicando esa fuerza, pues se pone acá. Y ahí está la primera. Voy a llamarle F. Ese sería el primer vector. Otras. Alguien que me diga de ustedes cuatro, qué fuerzas más actúan en esa caja. Esa es la que se ve ahí, pero ¿qué otras fuerzas creen que hay actuando en esa caja de las que vimos anteriormente? Esa sería la superficie en la que está. ¿Alguno que me diga qué fuerzas hay en esa caja? De ahí el peso de ella, profe. Correcto, el peso de ella, y vimos que cuando está horizontal y está así, el peso va hacia abajo. El peso siempre va a ir hacia abajo. Pongámosle aquí, peso. Y como está en una superficie, hay una normal, ¿verdad? Aquí. Y ya, este es el diagrama de cuerpo libre. Con este diagrama hacemos el problema. Con él trabajamos todo lo que nos vayan a preguntar y demás. ¿Con cómo? Bueno, como hacíamos los vectores, ¿se acuerdan? Sumar componentes, entonces hay que volver a repasar todo eso. Hay un tercer paso que no podemos olvidar, que es ubicar los ángulos, ¿verdad? Porque estamos poniendo las fuerzas, ubicar los respectivos ángulos. Entonces, con esos tres pasos ya construyen su diagrama de cuerpo libre. Entonces, primer paso, dibujar el eje de coordenadas. Segundo paso, ubicar las fuerzas. Tercer paso, poner los ángulos. Vea, este ángulo es de 45 acá. Esto es como que si esta fuera la caja. Pero este ángulo es este mismo. Entonces tendríamos que ponerlo aquí. Y ya. Ya está mi diagrama de cuerpo libre. De ese diagrama puede que me pregunten, determine el valor de la fuerza, si la aceleración de la caja es tanto. Determinen el valor de la fricción, pero aquí no me dicen si hay fricción ni nada. Y ahí sucesivamente, ahí se puede hacer un montón de problemas. Estamos. ¿Se va entendiendo? Sí. Profe, sí, ahí, profe, entonces habría que sacar las componentes de cada eje y sacar la magnitud. Sería las componentes y trabajarlas por aparte, en X y en Y. Usted hace, ahorita lo vamos a hacer, como para que quede más claro. Ahorita lo que me importa solo es el diagrama. Voy a hacer otro nada más, como para este de acá, y con este hacemos eso. ¿Cómo es que se trabaja? Este diagrama es diferente. El primer paso sería el diagrama, bueno, el eje de coordenadas. Este eje de coordenadas se le conoce como plano inclinado.
Yo les recomiendo que el eje X siempre lo pongan donde se está moviendo el objeto. ¿Lo ven? Así, algo así. Entonces se le conoce diagrama de cuerpo libre para plano inclinado. Y es muy útil hacerlo así, porque si lo hacemos recto, es muy difícil ubicar las fuerzas. Entonces, yo hago el eje X inclinado a como está ahí, y hago el eje Y de esta manera. Y empiezo a ubicar las fuerzas. Vean la fuerza que viene, bueno, aquí qué fuerzas hay. También hay una normal, siempre es perpendicular a la superficie, de la superficie, ¿verdad? Y hay un peso. Ojo el peso no va así, porque la Tierra no está inclinada así, de esa manera. El peso siempre va hacia abajo, todo problema. Entonces, el peso iría aquí, siempre hacia abajo. Entonces, si vemos y empezamos a ubicar las fuerzas como segundo paso, el peso quedaría así. Y hay un cierto ángulo aquí, que ahorita vamos a ver cuál es el que se hace. Siempre el peso va así en el diagrama de plano inclinado. La normal va de esta manera porque tiene que ir perpendicular a la superficie. La superficie sería en el eje X. Y el valor de la fuerza, pues en este sentido, aquí me la están enseñando que va hacia allá, con un ángulo de 30 grados. Esto ya sería un problema de plano inclinado. Con este diagrama se resuelve el ejercicio. ¿Se entiende este diagrama, que es un poquito más complejo? ¿Hay alguna pregunta con este? Profe, el ángulo de 20 que está ahí no lo utilizaríamos para nada. Claro, en el plano inclinado hay un ángulo acá, siempre en los planos inclinados. Este es el que uso. ¿Dónde lo uso? Aquí. Entonces, en vez de ese cita, va a ser 20 grados. Y está bueno saber qué es el ángulo de inclinación que voy a poner acá, porque muchas veces me dan tal vez el ángulo acá, en otro lado. Pero el que voy a poner ahí es ese 20 grados. ¿Preguntas? Profe, entonces, ahí donde usted colocó ese ángulo, en otra parte, si en dado caso nos colocaran el ángulo ahí, igualmente se coloca con el mismo valor en el ángulo del peso. Sí, siempre pegado al eje Y. Siempre pegado ahí al eje Y. Ahora, la idea es ver qué se hace con ese diagrama. Ahí es donde entran las leyes de Newton, que se llaman sumatorias de fuerzas. Supongamos, porque eso el problema nos lo tiene que decir, suponiendo que la caja se mueve a velocidad constante, para que sea sencillito, velocidad constante. O sea, la persona está jalando la caja a velocidad constante. Entonces, digamos que me estén preguntando por, no sé, el valor de la fuerza, F, la fuerza que aplica la persona, la magnitud del valor de la fuerza F. Entonces, tal vez la masa de la caja, no sé, sean 40 kilogramos para tener los datos. Pues, ¿cómo hacemos eso? Bueno, normalmente el cuarto paso en este tipo de problemas es la sumatoria de fuerzas. Ustedes hacen la sumatoria de fuerzas y es la parte difícil de estos problemas. Hacen una en X y una en Y. De la del eje X van a obtener una ecuación y la del eje Y van a obtener otra ecuación. Entonces al final obtienen dos ecuaciones y con esas dos ecuaciones ustedes resuelven lo que les pregunto. Entonces yo normalmente, si estoy haciendo un problema de estos y no entiendo cómo resolverlo, lo que uno hace es diagrama en todos sus pasos con las fuerzas. Luego hace sumatoria en X y sumatoria en Y. Ya después de haber hecho todo eso, de eso tiene que salir lo que le pregunte. Hagamos las sumatorias para ver qué es eso que les digo que queda una ecuación para cada sumatoria. Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en X. En este caso, primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque me dice que es velocidad constante. Y empezamos a sumar todas las componentes que hay en el eje X. ¿Cuáles son?
la componente de F, ¿lo ven? En X. ¿Sí la ven, esa componente? Aquí. Fx. Ponemos F, vea que la componente es adyacente al ángulo, F coseno de 30 grados, positivo, está al lado positivo. Luego ponemos la componente en X del peso, ¿lo ven? Esa es opuesta al ángulo y negativa porque está de este lado. Entonces sería menos W sen de 20. Y ya con eso ya tenemos todo lo que hay en el eje X, ya no hay nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la normal no tiene componente en X, está totalmente tirada en Y. Todo esto va a ser igual a 0. Ahí podemos, bueno, expandir un poco más la ecuación porque sabemos que W, por definición, el peso es m por g. Entonces ponemos la masa por la gravedad por el seno de 20. De hecho, ya con esto vemos que de aquí sale nuestra interrogante, el valor de f. Esa sería mi ecuación 1. Esta es la ecuación que les digo, esa es la ecuación que sale de las sumatorias. Con este no hace falta hacer la sumatoria en y porque de aquí sale el problema. Despejamos f nada más, mando todo lo que está negativo al otro lado. Y mando el cos de 30 a dividir. ¿Ven? Y ya, con eso obtengo el valor de la fuerza. Vamos a ver cuánto es la masa. Son 45 kilogramos, habíamos dicho. La gravedad son 9,8. Seno de 20 entre cos de 30. Si alguno tiene la calculadora a mano, me dice cuánto les da para poner el valor de F. Y tratando de ponerla del celular. Pero esa es la idea de las leyes de Newton. Ver el problema, hacer el diagrama y con el diagrama hacer el sumatoria en X, sumatoria en Y de ahí obtener lo que me pregunta. 174, más o menos. Eso significa que la persona está jalando la caja con una fuerza de 174 newtons. Es la fuerza que necesita para que no, pero que la caja se mueva a velocidad constante. ¿Me avisan si se entendió? Ok. Eso vamos a trabajarlo 2 semanas, entonces vamos a, pues, a tener tiempo para hacer. Se supone que aquí tenía que haber aparecido unos problemas, pero no me aparecieron. Qué raro. Había puesto por ahí. Profe, Ajá. en Dime. ese problema que usted hizo, usted utilizó la gravedad. Entonces, bueno, en el primer desglose de los componentes no se colocó que había que utilizar la gravedad, Ah, pero ok. siempre en el eje Y y en el eje X hay que utilizar la gravedad. Eso es cuando aparezca el peso. En este caso es porque había una componente de peso en el eje Y, en el eje X, ¿verdad? Peso va acá. Entonces genera una componente acá de peso WX. Entonces acá va metida la gravedad. Normalmente cuando son horizontales, solo tenemos la normal, bueno, también tenemos el peso en el eje Y, pero en el eje X no hay influencia de la gravedad, ¿verdad? Eso es porque la caja está horizontal, entonces aunque haya mucha gravedad en el planeta, eso no va a ocasionar que se mueva a la izquierda o a la derecha. Pero si está en un plano inclinado, si hay mucha gravedad, pues va a hacer que se mueva más rápido por el eje X. Entonces, por eso en este dibujo en específico sí aparece la gravedad, ¿verdad? Ok, profe, entonces si en un problema la caja estuviera estática en un lugar donde no hay una elevación, como en este caso que hay un ángulo de 20 grados, no se utilizaría la gravedad, ¿verdad? Porque en ese caso estaría en reposo en la Tierra.
¿Es correcto? Es correcto. Así sería. Tengo un chancito para ver si encuentro ahora sí esto para finalizar. No sé qué se me hizo esa presentación. Creo que les había hasta incluido algo en estas presentaciones y puse la que no era. Vamos a ver, universidad, ya casi terminamos. La idea entonces ahora es que vean otros problemas de leyes de Newton, por eso les voy a compartir varios que se usaron en otros cuatres, para que vean cómo se resuelven, ahí yo les explico paso a paso. Tal vez tenga unos que sean solo explicación, entonces no sean una clase. Voy a tratar de buscarlos. La idea es que los vean para que la otra semana nos sentemos ya en la tutoría solo a hacer problemas. Eso les va a ayudar un montón para los otros temas. ¿Dónde está eso? Aquí ya están. Ah, ok. Listo. Ya lo encontré. Ahora sí. Voy a hacer solo tal vez un problema más y ya con eso terminamos, finalizamos y los otros los hacemos la otra semana. Pero nos va a dar tiempo de hacer bastantes porque nos vamos a concentrar en eso. Ok. Este es un ejemplo de dos perros que tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un poste. El ángulo entre las cuerdas es de 60 grados. Entonces, no sé, podemos dibujar el poste. El primer perro, bueno, no sé, el ángulo entre las cuerdas es de 60. Digamos que aquí iría la primera cuerda y aquí la segunda cuerda. Entonces eso sería 30 grados y esto sería 30 grados. ¿Cierto? Ese sería el centro del poste donde tal vez están amarradas las cuerdas. Dice, si el perro ejerce una fuerza de 270 newtons, bueno, este creo que no, este mejor después lo dejo, porque este hay que hacer más dibujo. Hagamos otro más diferente, como para seguir en el mismo estilo de este tipo de problemas. Este de acá es una bola de demolición. Entonces la bola de demolición es esta. Eh, Para hacer este problema, pues tenemos que hacer un diagrama. Entonces la pregunta es siempre, ¿a quién le hago el diagrama? Entonces yo se lo hago a la masa, a esta masita. Hagamos el eje de coordenadas y la masa no la imaginamos en el puro centro del eje de coordenadas. Pues ahí vemos fácilmente que tenemos una tensión para acá, que es la tensión B, y que tenemos una tensión en el eje X, que sería la tensión A. Bueno, lo más importante es hacer el diagrama. Todo cuerpo con masa tiene peso y es hacia abajo. Entonces lo ponemos acá. Ahora, no nos equivoquemos, no hay que poner normal. ¿Por qué? La normal solo si está sobre una superficie. ¿Verdad? Entonces, en este caso, no. Está guindando en un cable. Ahora, ¿cómo me la juego con este ángulo de 40? Bueno, recuerden que un rectángulo, un cuadrado, lo que sea, el ángulo de este lado es igual al de este lado. Entonces, si vemos el dibujito y vemos más o menos este ángulo de acá, podemos ver que esos 40 están acá. Los ponemos acá. Ese toquecillo es geométrico. Después de hacerlo varias veces, se van a dar cuenta que se repite mucho. Y listo, ya tengo el diagrama. ¿Qué dice el problema? Una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros. Si su masa, me dan la masa es de 40.090 kilogramos, calcule la tensión TB en el cable. Ajá, TB. Entonces, para hacer la tensión TB podemos hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Acá, vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Está en equilibrio la pelota. Entonces, como está en equilibrio, tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, como es igual a cero, ya tengo la ley que voy a aplicar, es la primera. Listo. Sumamos todas las fuerzas que hay en el eje Y. Primer fuerza que hay en el eje Y
la componente de la tensión B acá, la sombra que proyecta este vector. Entonces le ponemos ahí. Tensión B, coseno de 40, positivo. Coseno porque la componente es adyacente. Menos W porque W es la componente que está en el lado abajo. Y eso es todo lo que hay. ¿Lo ven? Todo lo que hay en el eje Y, esto es igual a 0. Para ahora sí, cambiar ese W por términos, lo cambiamos por lo que dijimos que es el peso, igual a M por G. Entonces le ponemos M por G, igual a 0. ¿Cómo despejamos TV? TV sale fácil, TV es mandar el MG al otro lado y mandamos el cos de 40 a dividir. Y listo. La masa sería, ahí me dijeron, 40.090 kilogramos. La aceleración, 9,8, la gravedad, me quieran decir, y cos de 40. Vamos a ver entonces cuánto es esa tensión B. eh, ¿Cuánto nos daría? ¿No ven? Perfecto. Cos de 40. ¿Se entiende? Nos dio 5, un montón. 52.323 newtons. Ahí está. Claro, es un peso grandísimo. Se ocupa una tensión grandísima para tener ese cable ahí, ese valor de tensión. Entonces ya esos cálculos, un ingeniero viene, busca el metal que me genere, no que genere eso, pero que me aguante ese valor de tensión, porque si es un metal o un cable que no me vaya a aguantar ese valor de tensión, cuando pongamos el sistema, se puede reventar. Entonces es muy útil para la ingeniería mecánica, un ejemplo. Em, y ya con TB se puede calcular TA más sencillo, porque ya me voy entonces a la sumatoria de fuerza en el eje X para encontrar TA. ¿Cómo vamos hasta el momento? Yo, de mi parte, bien, profe. Ahí quizá lo único donde tenía dudas, profe, es que normalmente a la hora de realizar esa ecuación siempre se resta, no se suma. Pero eso es porque hay un eje Y positivo y uno negativo. Correcto. Normalmente siempre va a Sí, quedar así. sí, sí, a menos que todas las fuerzas estén arriba. Entonces, eje Y positivo, usted ve las sombras que proyecta, pone las componentes. Es sumar, realmente estoy haciendo una suma, por eso se llama suma de vectores. Lo que pasa es que estoy sumando TB positivo más menos W, porque la componente W es negativa. Sí, Sí, de acuerdo, de acuerdo. De igual manera ahí al final siempre se usa sistema de ecuaciones, entonces igual ajá. no se suman, siempre se dividen. Sí, correcto. Ahí siempre se despeja. A veces no determino nada con esto. Entonces hay que usar la ecuación del X y la ecuación del Y para ver cómo hacer un sistema de ecuaciones y despejar lo que hay incógnito. Como cuando hacíamos los de movimiento parabólico, que si analizaba el eje X me daba una ecuación, analizaba el eje Y me daba otra ecuación y luego comparaba. A veces hay que hacer eso. La otra semana, fijo, nos va a tocar hacer eso bastante. Por esta semana son ejercicios más sencillitos. Vamos a encontrar TA, que es el inciso B. Ya TA, yo hago una sumatoria de fuerzas en X, igual a 0 también porque está en equilibrio. Vea que en el eje X solo tengo esta componente TB y es con seno, porque vea que es opuesta al ángulo. Entonces ponemos TB seno de 40. Positivo, está al lado positivo del eje X. Y luego el negativo menos TA. Igual a 0. Entonces TA queda más sencillo de despejar. Vea que TA es igual a TB seno de 40. Y ya yo TB lo tengo, que lo encontré en el inciso anterior, por seno de 40. Y eso me da TA. Vamos a ver cuánto da. 52.323 por seno de 40. Da 33.633 minutos. Listo, ya con eso puedo encontrar. Entonces, ese es el sentido. A veces usar la de X, encontrar una variable, luego ir a Y, encontrar otra. O en los peores de los casos, que en X y en Y no haya nada y haya ya que hacer un sistema de ecuaciones. La otra semana vamos a hacer varios sistemas de ecuaciones. Se los voy a poner también varios de problemas más complejos. Y si tenemos que volver a hacer la otra semana para entenderlos mejor, los volvemos a hacer. Uno que se
que de hecho a veces se trabaja en colegio, pero más que todo a nivel de olimpiadas, es el de la máquina de Atwood. Ese es uno de los que son complejillos porque ustedes hacen el X y hacen el Y y encuentran dos ecuaciones que no encuentran nada. Entonces hay que hacer un sistema de ecuaciones. Dime, José. Profe, disculpe que le interrumpa, pero, profe, ¿me podría explicar por qué utilizó ahí el TV para poder encontrar a Tea? Ok, porque la sumatoria que hice fue en X. Ve acá. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos todas las fuerzas que hayan en X. ¿Cuáles fuerzas hay? La componente TV, ¿verdad? Es así. Es esta. TV es de 40, positiva. ¿Cuál otra fuerza hay en el eje X? W no, porque esa solo está en el eje Y. TA y negativa, ¿lo ve? Menos TA. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, ahí fue donde cayó TV, porque tiene una componente en X. Entonces, ya ahí, para despejar TA, pues tiene que tener TV. Sí, Ok, ok, de acuerdo, sí. Sí, ahí en ese caso, profe, entonces, si alguien hubiese iniciado con el eje X, primero se hubiera quedado a a medio media palo. ecuación. Sí, hubiera Sí, tenido que utilizar la otra. correcto. Hubiera llegado a tener esta ecuación. Le voy a poner 2, esta. Entonces ahí tendría que hacer un sistema de ecuaciones, irse a la otra y de la otra ecuación despejar una para meterla en la otra. Estamos bien. Que posiblemente pase porque aquí fue ordenado, primero le preguntaron TV, entonces nos obligaron a encontrar TV, pero en un examen o algo así, posiblemente nada más le dicen a uno, encuentren las dos tensiones incógnitas, ¿verdad? Bueno, eso sería lo que traía para hoy. No sé si tienen una última pregunta. Ya detuve la grabación, cualquier cosa.